boletín 18.255-31, que nos convoca hoy día. Una nota de la coordinadora de la coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Tamara del Río, de 4 de junio, mediante el cual confirma la asistencia de la ministra, señora María Jesús Wolf, y detalla que ella asistirá a partir de las 15:50 horas a esta sesión, dado que previamente había confirmado asistencia a la Comisión Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sin perjuicio de lo anterior, informa que al inicio de la sesión se encontrará y se encuentra presente el subsecretario de Evaluación Social, señor Gabriel Ugarte. Un requerimiento por ley de lobby derivado por la diputada señora Chiara Marchesi, de fecha 2 de junio pasado, planteada por la señora Romina Canepa Calderón, relativa a las dificultades de atención médico-psiquiátrica de su hermano. Según detalla, se solicita legislación en la materia. Una comunicación emitida por el Partido Social Cristiano, mediante el cual se informa que en esta sesión la diputada Sara Concha será reemplazada por la diputada Francesca Muñoz. Una nota de la diputada Andrea Macías, de fecha 7 de junio, mediante la cual informa que se encuentra imposibilitada de asistir a la sesión del día de hoy, debido a que por las condiciones climáticas adversas en la región de Aysén, le fue cancelado su vuelo y la reprogramación del mismo no le permitirá concurrir oportunamente a esta sesión. Y finalmente, una comunicación emitida por la jefa de bancada del Frente Amplio, mediante la cual se informa que en esta sesión la diputada Coca Añanco será reemplazada por el diputado Matías Fernández. Eso es todo, presidenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Perfecto, pasamos al siguiente punto entonces. La presente sesión número 10 tiene como objeto continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en sesión que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos bajo el boletín 188-55-31 con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, hoy día se encuentran invitados desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ministra que se va a presentar en el segundo bloque, la señora María Jesús Wolf, junto al subsecretario de Evaluación Social, señor Gabriel Ugarte Vera, el director ejecutivo del Instituto Libertad, señor Michael Convervial, y la secretaria nacional de la asociación Yo Cuido, la señora Victoria Orellana Garrido, que entiendo que ella no ha llegado todavía. Ya. Vamos a partir entonces con el director ejecutivo del Instituto Libertad. Le vamos a dar la palabra mientras preparan ahí la presentación. Perfecta. Sí, la presentación les solicito que se pueda acotar a un tiempo máximo de 20 minutos para que podamos tener el tiempo suficiente para que puedan exponer todos los presentes. Excelente. Nombre del Instituto Libertad, yo soy el director ejecutivo. Este es un centro de estudios que fue fundado el año 90, llevamos 36 años trabajando para aportar a mejores políticas públicas que entreguen obviamente mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país y de cada una de sus personas. En ese sentido nosotros analizamos distintos aristas de política pública de distintos temas y en este caso nos ha llamado la atención el presente boletín, el cual no es solamente respecto de la convocatoria a esta presentación en la cual nosotros venimos, sino nosotros ya habíamos alertado como instituto ciertas aristas del proyecto que me gustaría detallar a continuación, que nos parecen algunas más problemáticas y algunas que nos parecen que podrían ser reconsideradas para una mejor gestión legislativa y obviamente un mejor impacto para los chilenos más vulnerables, que son la materia de trabajo de este boletín. En general, obviamente, nosotros compartimos como instituto que hay un diagnóstico muy claro, muy certero, en el sentido de que hay muchos chilenos hoy día que tienen su bolsillo apretado, que por distintas razones, y que finalmente hay ciertas situaciones sociales las cuales generan mayor apremio. En el sentido, los medicamentos y los pañales son situaciones de cuidado, son situaciones de salud que merecen especial atención. Y por eso nos parece que en ese sentido no hay un desenfoque respecto a la materia,
sino sobre todo a los mecanismos que se están intentando establecer. Ahora bien, también creemos, y eso lo vamos a replicar finalmente al final, creemos que el mecanismo en general yerra al orientar esto a través de un mecanismo que, si bien no es un mecanismo tributario, se asocia y parece un mecanismo tributario y que finalmente tendría una serie de problemáticas asociadas. Y voy a pasar a detallar de todas maneras. También dentro del contexto de este proyecto está el gasto fiscal de este proyecto, en el cual a grandes rasgos cuesta lo mismo lo que costaría en un año el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, y al mismo tiempo el gasto administrativo en el cual incurre, en el cual también está detallado en la iniciativa, finalmente termina cargando también parte del presupuesto que se asigna a la iniciativa, un monto administrativo que creemos que podría ser solucionado mediante otro tipo de mecanismo. Vamos a hacer la presentación. Muchas gracias. Vamos a ver si lo podemos. Súper. Vamos a esperar un segundito, si me permiten, para poder abrir esto. Muy buenas. Excelente. Muchas gracias por el apoyo en la presentación. Tenemos tres críticas principales que son, y que espero que se entienda, son críticas constructivas que esperamos que se reciban de la mejor manera, cosa de proyectar un mejor resultado. Vamos a avanzar ahora entonces. Esta es la alerta que nosotros levantamos, el diagnóstico compartido, contexto del proyecto, y aquí está. Es un beneficio excesivamente focalizado. Y con esto queremos, después lo vamos a ahondar en el sentido de que se está orientando a dos tipos de productos específicos, al mismo tiempo a personas en ciertas condiciones no solamente de vulnerabilidad socioeconómica, sino mediante algunas condiciones específicas, y nos parece que ahí, dentro de esa circunscripción, podríamos tener otro mecanismo de focalización que podría ser incluso más exitoso para lo que la política pública se está proponiendo. Al mismo tiempo, como mencionábamos a rasgos generales, hay un sistema engorroso y burocrático, y que además no resuelve el problema de la liquidez inicial del beneficiario. Como segundo punto hay un contexto de otros programas, como el Plan Renace anunciado en la cuenta pública del presidente y también la ley de cuidados, donde se puede actuar sin mediar una nueva ley y se puede avanzar en casi la totalidad de la población objetivo que tiene el actual proyecto. Y además, el actual proyecto busca resolver un problema social y de distribución de ingresos con un mecanismo tributario. Y acá quiero ser preciso, sabemos que el proyecto no es literalmente un mecanismo tributario, pero se asocia a y finalmente termina siendo como eso. Entonces, en ese sentido, si se parece tanto es porque finalmente igual termina siéndolo. Lo primero de las críticas específicas, y nos hacemos cargo obviamente en el detalle, respecto al trámite engorroso, y lo llamamos así tal cual porque finalmente esto requiere de cargar las boletas, hay un sistema, hay todo además una trastienda en esta operatoria en la cual obviamente ya lo mencionamos, hay un gasto de 834 millones de pesos en su primer año, que es todas las nuevas contrataciones que se requerirán para procesar esta información, y en ese sentido además llega con 60 días, este beneficio llegaría con 60 días de fase de la aprobación, o sea, no nos estamos haciendo cargo de que tal vez, dado lo engorroso que puede hacer el sistema, la aprobación pueda llegar incluso mucho después de haber cargado la documentación. Entonces no estamos seguros de con cuánto plazo va a llegar este beneficio a las personas. Y la ley no se hace cargo de ese punto porque solamente se hace cargo desde el momento de la aprobación del beneficio y obviamente ahí genera una brecha. También no considera, y esto hay una invitación posterior a la nuestra que probablemente ahondará en esto, que no considera personas que realizan labores de cuidado. Estamos hablando de pañales para adultos y personas que tienen al cuidado, personas que ocupan pañales para adultos no podrían ser consideradas parte del beneficio que estaría orientado obviamente a esa persona. Y acá también el punto extensivo a algo más, que es que cualquier modificación del enfoque de la política pública, tanto en su objetivo material como en su objetivo de la persona a la cual va orientada el beneficio, tendría que ser proyecto de ley, una modificación de reglamento y terminaría siendo excesivamente engorroso, trabajoso, cualquier revisión de este mecanismo. Al mismo tiempo, creemos de que este proyecto probablemente va a quedar obsoleto relativamente rápido. ¿En qué sentido? Hay una definición de una canasta de medicamentos. Esa canasta de medicamentos cambia las necesidades día a día, cambian los precios también en los cuales tenemos indexados los pañales,
y este proyecto va a quedar desfasado. Y nuevamente el mecanismo para poder modificar esto vuelve a ser trabajoso y va a llegar a destiempo. ¿Por qué no? Y ahí también hay un punto de que hoy día tenemos ciertos mecanismos para poder llegar que son relativamente más simples. Esto lo tenemos en una lámina posterior que la muestro aquí en presentación, en el sentido de que hay mecanismos hoy día a través de los consultorios que llegan hoy día con pañales, llegan también con las leches en polvo. ¿Por qué no fortalecer un sistema en ese sentido? Hoy día tenemos una ley aprobada nacional de cuidados que podría orientar muchos de estos beneficios a través de esas líneas, y también el programa Chile Renace, anunciado por el presidente de su cuenta pública, y que hoy día tenemos además una noticia respecto a que el beneficio del bono por hijo podría ser restringido a una sola entrega. Esto es una noticia en desarrollo, obviamente, pero la noticia actual es que podría ser restringido a una sola entrega al bono por hijo, mientras estamos dando este otro de bonificaciones, compitiendo, por así decirlo, con los recursos fiscales, compitiendo con otras medidas anunciadas con mucha fuerza y enmarcado en un contexto de política pública muy protegido y muy defendido por el mismo Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, hay que hacerse cargo también de esos puntos. Y también, uno de los problemas fundamentales de esto, como ya lo mencionaba, es que no resuelve la falta de liquidez. Una persona hoy día no va a tener la plata para poder gastar. Nosotros estamos prometiendo 60 días posterior a la aprobación de esto. Entonces, obviamente ahí se genera una brecha súper importante del actual proyecto. Este contexto de los otros programas disponibles que ya mencionaba, finalmente hace como, perdón la palabra, pero como curiosa la medida cuando hoy día hay un contexto de otras herramientas disponibles. Entonces no sabemos muy bien, y en ese sentido también una consulta, de por qué esta medida se justificaría en su sentido cuando hoy día ya disponemos de la mayoría de las herramientas para que esto pueda ser posible. Y por último, y respecto a esta crítica general que decíamos de un mecanismo tributario que, aunque no lo sea, se parece mucho, finalmente termina desvirtuando de cierta manera lo que podría ser un impuesto como el IVA. Empiezan a generarse excepciones que pueden ser contextuales, y esto creo que, y hay que decirlo, se abre una puerta que no sabemos dónde termina, y acá hay que decirlo súper claro: los medicamentos y los pañales son una urgencia social, sí, más los ataúdes en los funerales de nuestros familiares también lo son, la alimentación, ¿para qué decirlo? O un remedio que no queda en la canasta básica definida por el reglamento también lo es. Entonces, en ese sentido, creemos que acá se está generando una sobreregulación que finalmente no termina por dar un real beneficio a las personas con lo que se está generando, sino que solamente genera frustración, o podría generar eventualmente una frustración, dado lo lento, lo engorroso, lo hiperfocalizado, y al mismo tiempo también la posibilidad de que llegue una devolución relativamente baja para lo que es efectivamente el gasto, porque estamos hablando de lo que está asociado solamente al IVA de cada producto, y ahí la ministra ya lo hizo en la presentación anterior, serían alrededor de 5.000 pesos por persona, 7.000 pesos cuando hablamos de medicamentos. Entonces son montos realmente bajos para lo que estamos hablando. Y en ese sentido es importante entender de que nosotros como Instituto Libertad creemos que el tema es relevante, es súper importante avanzar en estas materias, pero creemos que hoy día este proyecto de ley falla en su orientación técnica, en su mecanismo también de gestión pública, para poder llegar con un beneficio real para las personas a tiempo, y que sea además significativamente flexible para que el Ejecutivo pueda ir adaptando esta herramienta con el tiempo. Y por eso, en general, creemos que el proyecto de ley no debiera prosperar en la manera en la cual está expresado, porque va a generar, y esto lo adelantamos en el sentido de una suposición obviamente, puede generar una frustración respecto de un beneficio que se promete con una ley, pero finalmente llega tarde y muy difícilmente a las personas que lo necesitan. Eso sería inicialmente nuestra presentación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Vamos a proceder ahora con el subsecretario. Para poder, señor Gabriel Ugarte Vera, le doy la palabra para que pueda exponer. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio también saludar a todos los diputados, diputadas presentes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, bueno, como ustedes saben, este proyecto está firmado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Nosotros tenemos un rol dentro de este proyecto de ley,
que es principalmente ayudar a verificar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios. Pero sin embargo, también obviamente nosotros como Ministerio de Desarrollo Social queríamos también pronunciarnos respecto del diagnóstico del cual se deduce de que se necesita algún apoyo a las familias en el contexto de la crianza y también de los medicamentos. Entonces, en ese sentido va mi presentación. Ahí, como ya se sabe, el 15 de mayo del 2026, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que establece la bonificación mensual, equivalente al reembolso del IVA, para los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Es decir, es un beneficio cuya población potencial es bastante amplia, teniendo en cuenta que hoy día muchos de los subsidios o ayudas están principalmente focalizadas al 40 o al 60%. O sea, es un subsidio que alcanza a llegar, uno podría pensar clase media, a lo mejor un poco más allá. Y busca aliviar la carga económica que representan bienes esenciales, en este caso el cuidado infantil a través de los pañales y de las personas mayores de los 65 años y los medicamentos para el tratamiento de patologías de uso permanente. Ahí están los principales beneficiarios identificados para los pañales infantiles, son madres de niños y niñas de hasta 24 meses de edad, también pañales para adultos mayores, personas de 65, mayores de 65 años que presenten condiciones médicas definidas en un futuro reglamento. En el caso de dependencia, podrá ser la persona cuidadora debidamente acreditada. Y para los medicamentos, son personas que utilicen alguno de los medicamentos incluidos, que también estarán definidos en una canasta a través del reglamento, los cuales deberían acreditarse mediante receta médica electrónica vigente. Y aquí solamente, y con esto es el foco de mi presentación, quisiera mostrar un poco el universo, el diagnóstico del cual sale la respuesta a este proyecto. Hoy día el 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, si uno lo analiza en términos de cuántos son los niños de 0 a 24 meses, son 266.000 niños que serían potenciales beneficiarios de los pañales infantiles. Respecto al universo potencial de personas de 65 o más años en el Registro Social de Hogares en el 80%, son 2,58 millones de personas. Y un tema a destacar dentro de esto es que la gran mayoría, 7 de cada 10 potenciales beneficiarios, pertenecen al tramo más bajo, según el Registro Social de Hogares, al grupo más vulnerable. En el caso de los niños de 0 a 2, el 77% de toda esta población elegible está en el tramo del 40, y en el caso de personas de 65 más, el 66% está en ese tramo. Un aspecto que uno revisa se encuentra cuando revisa la encuesta CACEN, la última, y también la última encuesta de presupuestos familiares del INE, es que hay una mayor carga en el gasto de salud en los quintiles más vulnerables. Ahí hay 3 cifras que encuentro que son bien elocuentes. Cuando uno analiza quiénes son los que tienen más problemas para acceder a medicamentos debido a su costo, el quintil más pobre, esto según la CACEN, 13% del quintil más pobre menciona que tiene dificultades, que se compara de una forma bien importante con el quintil más rico. También cuando uno analiza en términos de pobreza multidimensional, hay un indicador de la pobreza multidimensional, que es la carencia en atención de salud, carencia porque no pudo atenderse o porque tuvo un problema a lo mejor en el trayecto, no pudo llegar, o también por no poder acceder a los medicamentos. Y también lo que uno observa es que los hogares en situación de mayor pobreza, o sea, el 20% más pobre, son en mucho mayor medida carentes en esta dimensión. Y otro factor también decidor ahí es que cuando uno analiza los hogares que enfrentan un alto gasto en salud, es decir, que gastan un 30% más de su ingreso disponible en salud, también está mucho más concentrado. O sea, no, en este caso se observa un aumento en estos hogares que gastan mucho en salud respecto al 2012. O sea, se ve que el tema de gasto en salud va creciendo en el tiempo. Respecto a las personas mayores con dependencia,
ahí se puede ver cómo dentro de los dos primeros quintiles de ingreso, o sea, el 40% más pobre del país, está el 65% de las personas de 60 o más años con dependencia funcional. Están muy agrupados en los quintiles más pobres. La encuesta ANDIDE, la última que tenemos, encuesta de discapacidad y dependencia, nos indica que hay 553.000 personas mayores que viven con dependencia hoy día, que es el 14% de todas las personas con 65 o más años, y un 45% de ellas tiene dependencia severa. Y un elemento que me gustaría recalcar es que hoy día tenemos un desafío muy importante en términos de pobreza. La última metodología de la encuesta CACEN, el cambio metodológico, nos arrojó de que hay muchas más personas en pobreza de la que nosotros creíamos. Si hubiéramos mantenido la metodología antigua, hoy día estaríamos hablando de un 4 o 5% de personas en pobreza, pero con la metodología nueva tenemos un 17%. Eso al final lo que se traduce es que hoy día como Estado tenemos que ver cómo priorizamos y cómo nos hacemos cargo de esta realidad de un tema que antes no hablábamos mucho. Pero lo que más, uno de los factores que más nos preocupa hoy día es que la tasa de pobreza sigue siendo mucho mayor en los niños que en todos los otros grupos etarios. Y el dato de la izquierda, hoy día 1 de cada 4 niños vive en hogares bajo la línea de la pobreza, o sea, un 25%, y se compara con un 15% de las personas que tienen 18 o más. O sea, hoy día tenemos un desafío en la política social de cómo llegamos a ello, especialmente en un contexto donde el gasto social ha aumentado, se han priorizado ciertos grupos etarios, ciertas políticas, y lo que vemos nosotros que hace falta, por un lado, una priorización en este grupo, que justamente es donde la inversión en este grupo etario es donde más tiene efectos a futuro. Y eso se ve en pobreza por ingresos, pero también en pobreza multidimensional, que es el punto del medio. Hoy día 22,5% de los niños viven en pobreza multidimensional, que se compara con un 16% respecto del resto de la población. Eso respecto a los niños pequeños, y otro aspecto relevante también a mencionar es que el costo de la crianza también es mayor mientras menor es la edad del pequeño. Entonces, de alguna forma también hace sentido enfocar los recursos en las edades más jóvenes en términos de lo que significa para criar a los hogares. Y ya con esto voy terminando. Relacionado con los medicamentos, hoy día el gasto en medicamentos es el ítem más importante del gasto de bolsillo en salud. Hay otros gastos, por ejemplo, el tema dental, temas de copago, pero el ítem más importante que hoy día queja a las personas en términos de su gasto en salud es el de medicamentos. Se observa también un aumento en el monto promedio por persona en medicamentos entre el 2012 y el 2022, un aumento relevante, y también al mismo tiempo se observa que pesan más en los hogares de menores ingresos. O sea, mientras el 34% de los hogares del gasto en salud va a medicamentos en los hogares de menores ingresos, este porcentaje es menor en los hogares de mayores ingresos. Y por último, para terminar, también este es un análisis que vimos en términos de la encuesta de presupuestos familiares. Uno observa también que es importante focalizar este gasto. El gasto en pañales hoy día es mayor en los quintiles, en los hogares de quintiles más bajos, indicando que es importante hoy día el desembolso y el costo de la crianza está focalizado también en mayor medida en los hogares de mayores necesidades. Eso, Presidenta, eso queríamos contribuir desde el Ministerio de Desarrollo Social. Como indicaba, nuestro rol en este proyecto de ley tiene que ver con la identificación de los potenciales elegibles beneficiarios de este beneficio, pero también queríamos colaborar respecto de la importancia de la necesidad de abordar hoy día este problema que nosotros observamos tanto en los niños más jóvenes, así como en las personas adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, llegó nuestra tercera invitada, la secretaria nacional de la Asociación Yo Cuido, la señora Victoria Orellana Garrido. ¿Tiene la presentación lista ahí? Ah, perfecto. Ya. Le doy la palabra entonces para iniciar su presentación, más o menos acotada a 20 minutos para que podamos tener el tiempo suficiente a responder si es que hubiera ronda de preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, partir por pedir
rechazo que fue un motivo más bien. Tiene 26 años, es adulto y requiere cuidado y atención constante y permanente. Vengo en representación de una organización de la sociedad civil, la Asociación Yo Cuido, que reúne a cientos de mujeres cuidadoras, como yo. Cuidamos... ¿Puede avanzar la diapo o la puedo avanzar yo? Creo que puedo apretar el botón. Ya. Ahí, súper. Asociación Yo Cuido, entonces, es una organización social que agrupa a mujeres, principalmente mujeres, cuidadoras. Cuidamos a nuestros hijos con discapacidad y dependencia, pero también muchas veces a nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, incluso hermanas, hermanos, esposo, esposa. Y nos ha tocado este rol de cuidar precisamente porque la discapacidad y sobre todo la dependencia eh, deja en total abandono a quienes viven esta realidad. Es por eso que nosotras dedicamos nuestra vida a garantizar la vida de la persona, de nuestro familiar a quien cuidamos, y esto significa que tenemos que dejar de lado de vivir, de lado dejamos de trabajar, tenemos que estar 24/7 en la casa, y aquí es un tema que no es que uno lo haga porque quiere hacerle cariñito, quiere regalonear, es porque estamos sosteniendo la vida. Si no hay quien cuide a nuestros familiares, ellos no viven, no es como que no hay elección, digamos. A raíz de esta situación crítica y grave, y parto dando esta introducción un poco para explicar el porqué de lo que vengo a comentarles. Ay, quiero avanzar ahí. Nosotras cuidamos no solo a ratos, no solo a veces, esto es todo el día y toda la noche. Cuando hablo de que es todo el día y toda la noche es literal, no es una exageración, no es una figura. Muchas veces cuando cuidamos, por ejemplo, a adultos mayores, a familiares mayores, abuelos, padres, qué sé yo, que están dismovilizados, como se dice hoy día, o postrados, que es el término que tal vez todos conocen más, ellos requieren que haya que cambiarlos de posición cada 2 o 3 horas, porque si no hacen escaras en su piel. Eso significa que nosotros cuando decimos que cuidamos 24/7, es 24/7. O sea, hay que estar poniendo un despertador cada 2 o 3 horas, cambiarlos de posición y después seguimos durmiendo otro ratito. También nos toca cuidar 24/7 cuando tenemos, como en mi caso, un hijo con epilepsia refractaria que muchas veces convulsiona durante la noche, tengo que estar atendiendo. Cuidamos cuerpos, como dice ahí, emociones, tratamientos, terapias, asistimos a terapias, a alimentaciones particulares, distintas, crisis, noches completas sin dormir. También sostenemos, además de cuidar, sostenemos hogares. Mientras nosotras estamos totalmente agotadas física, emocional y económicamente, porque muchas, la inmensa mayoría, dejamos de trabajar o trabajamos en forma esporádica, muy precarizada también, porque en general en el mundo laboral no hay espacio para alguien que le van a pasar cosas como a mí me pasa hoy día, que no pude llegar a la hora porque tuve un retraso con el tema de cuidados precisamente. A mi hijo no lo puedo dejar solo, necesitaba esperar que alguien llegara a relevar. Eso como para dar un poco el contexto y por qué nosotras queríamos dar nuestra opinión respecto de esta ley, que cuando la escuchamos por primera vez dijimos, va a haber una ley que nos va a dar un alivio en pañales y en medicamentos. Y dijimos, fantástico, fabuloso, que bueno, por fin vamos a recibir alguna ayuda. Pero la verdad es que tomamos el texto y lo leímos y nos encontramos con la gran decepción que, por ejemplo, la ayuda en pañales, que era una de las más necesitadas, llega a un grupo tan reducido de personas donde nosotras no estamos. Niños y niñas menores de 24 meses y adultos mayores de 65. ¿Qué pasa con los niños que no dejan los pañales en la edad que corresponde por alguna discapacidad y que ese cuidado y ese uso de pañales se extienda en el tiempo? ¿Y qué pasa con una persona adulta que por un tema de discapacidad usa pañales de por vida?
Antes de entrar como en el tema en particular, nos llamó mucho la atención esta parte del texto de la ley que habla de las madres de niños y niñas. Y nos preguntamos, ¿es la único tipo de familia el de una madre con niños y niñas? ¿No será que también hay padres que se hacen cargo de sus hijos? ¿No será que hay abuelos que a veces tienen que hacerse cargo de sus nietas, nietos, tíos, hasta vecinos a veces se hacen cargo de los niños? Hemos conocido muchas historias de padres que están presos, por ejemplo, padres y madres, y los niños quedan a la deriva y los vecinos se hacen cargo. Y esas realidades no van a estar cubiertas en este caso. Aquí lo relevante es que las familias son diversas. Las familias no son este estereotipo de papá, mamá, hijos. Son muy diversas y pareciera que en esta ley, en esta frase por lo menos, no está contemplado. Yo me imagino que es algo bastante fácil de reparar y yo me imagino que todo el mundo va a estar de acuerdo en que no solo es madres quienes van a recibir este beneficio, sino que eso como primer comentario. Pero aquí es lo que quisiera yo detenerme un poco más en el tema de los beneficiarios de la ley, en específico en el ítem de los pañales. Como les comentaba, nosotras como personas cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia, compramos pañales, muchos pañales, por muchos largos años. Y cuando escuchamos esta ley dijimos por fin. Vamos a leer y nos damos cuenta que el grupo mayoritario que nos toca a nosotras no está presente. Entonces no están los niños y niñas mayores de 24 meses, que muchas veces hay niños que se demoran nomás en dejar los pañales. Hay veces por situaciones de neurodivergencia o lo que sea. Pero también hay personas adultas, y no mayores de 65, sino que menores de 65, y aquí nos encontramos en todas las edades, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, que usan pañales en forma permanente. El gasto para una familia de pañales es altísimo, y no siempre es como pañales. Hay veces que por problemas en la piel, imagínense una persona que usa pañales de por vida, su piel es extremadamente sensible, no le sirve cualquier pañal. Entonces, también está el tema en la canasta de que va a haber una canasta que va a decir estos pañales son y esta cantidad de pañales son. También suena alejado de la realidad porque muchas veces, como les digo, hay que usar un tipo específico de pañal para no provocar lesiones en la piel. Nos llamó mucho la atención eso, nos parece grave, la verdad, en esta ley que no se incluya a las personas con discapacidad en este rango enorme de edades, mayor a 24 meses y menor a 65 años. Porque solamente se están considerando niñeces y adultos mayores. Nada más. ¿Qué pasa con la discapacidad? De verdad nos preguntamos. ¿El Ministerio de Desarrollo Social no tiene nada que decir al respecto? ¿Por qué dejamos a la discapacidad fuera? Que son las personas que usan pañales en estos otros rangos de edad. A nosotras nos toca en forma muy personal porque somos quienes tenemos que comprar estos pañales, tenemos que hacernos cargo de estos pañales. Les puse ahí una boleta de una familia que compra pañales para una persona adulta y esa boleta es quincenal, 123.000 pesos solo en pañales para la mitad del mes. Y no solo son los pañales, porque la persona habitualmente está dismovilizada o postrada, requiere sabanillas para la cama, y el pañal no es solo llego y cambio el pañal, no, además requiere toallitas húmedas para la higiene, para el aseo, guantes para poder hacer el aseo como corresponde, en fin. No solo es el pañal, hay un montón de otras cosas que se requieren. Y si bien esta ley que se anunció con bombos y platillos como que iba a ser un alivio, realmente estamos viendo que el alivio es para un grupo tan pequeñito que no es un alivio en realidad. Respecto de los medicamentos, que son los dos grandes tópicos de esta ley, nos parece que es una ley tremendamente difícil en el sentido que no detalla cuál es la canasta de medicamentos que se va a financiar. ¿Qué pasa con los medicamentos que están cubiertos en el porque si tú tienes una medicina que no se cubre, que tú también se van a recortar
La verdad es que en este aspecto, por lo menos, parece ser una ley tremendamente insuficiente. ¿Se cayó? Ahí sí. Bueno, mencionaba este tema. Es el quién decide qué medicamentos se van a bonificar y cuáles no, qué cantidad de medicamentos. Veía yo la diapo que presentaron en la sesión anterior y había un ejemplo para ibuprofeno, atorvastatina y no me acuerdo de otro medicamento más, que son los medicamentos más baratos. ¿Quién quiere bonificación de eso? Realmente eso no le duele a ninguna familia comprar un ibuprofeno, pero sí nos duele comprar medicamentos caros. Eso sí duele. Y eso no están incluidos. En la ley no se menciona qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Se habla de un reglamento que se va a hacer, no sabemos cuándo, no sabemos qué va a incluir el reglamento. Como opinión nuestra, de parte de nuestra organización, esta ley, lejos de ser un alivio, es un bluff, es un humo para querer quedar bien con la opinión pública. Realmente no es un alivio porque tiene tantos vacíos que no están cubiertos, que no están resueltos, que se van a resolver después en este reglamento, que realmente es firmar un cheque en blanco que puede resultar ser cualquier cosa. Puede no ser nada, como a lo mejor puede ser todo. Pero nuevamente nos preguntamos, dejamos fuera los grupos que más les duele el gasto en pañales, no se habla de canasta de medicamentos, no sabemos cuáles son, no está el MinSal entregando su opinión. Entonces realmente nuestra opinión desde la mirada de las organizaciones sociales y en particular de las organizaciones vinculadas a discapacidad y cuidados es que esta ley no es más que eso, una declaración pública, un show para la prensa, y más allá de eso no es, porque es tremendamente insuficiente, tiene demasiados vacíos, no hay una data estadística en el texto de la ley que le dé solidez. No hay cifras de cuántas personas con discapacidad, por ejemplo, usan pañales, qué medicamentos sí, cuáles no, quién los va a decidir. En fin, esa es nuestra opinión. Agradezco mucho el espacio y realmente consideramos que es muy insuficiente esta ley. Quisiéramos que fuera robusta, sólida, que efectivamente fuera un alivio. Hoy día no lo es, por lo que vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Se ofrece la palabra a preguntas. Presidente. ¿Diputado? Tiene la palabra el diputado Cast. Muchas gracias, presidenta. Saludar al subsecretario, al director de la Fundación Libertad, Michael Conver, a los colegas y a la directora de la Fundación. Yo cuido que me excuso que no me acuerdo de su nombre, perdóneme. Doña Victoria Arellano. Coincidiendo con que es una verdadera necesidad el tema de los medicamentos y los pañales, creo que todos, o sea, aquí nadie va a disentir de aquello, es realmente una de las cosas más importantes que un ser humano puede necesitar. El mecanismo me parece complejo, el mecanismo burocrático que genera esta medida me parece complejo. Creo que genera una estructura de costos que puede ser, y aquí se mencionó, similar al costo del Ministerio de Ciencia, algo así, de Medio Ambiente. Entonces, solo por tratar de lograr una, digamos, medida muy
importante y que atiende una necesidad de la población más vulnerable, como lo pueden ser el 80% más pobre de los niños y de los adultos mayores que requieren este beneficio. También creo que todo lo que se busca lograr apalear es muy insuficiente en relación a los costos adicionales que genera. O sea, se busca dar una solución que finalmente también es frustrante porque en el fondo es muy poco el monto que se otorga, con cargo a la creación de una estructura además burocrática muy alta. Entonces, no me parece que vaya en la dirección correcta y además sin ser, digamos, netamente una política de impuestos, como dice por ahí Mark Twain, no suena pero rima, o sea, tiene mucho de abrir una caja de Pandora a, digamos, debilitar nuestra política de impuestos al poder después, ¿por qué no acceder a ir por lo mismo con, por ejemplo, el pan? Si el día de mañana el pan sube a 5.000 pesos el kilo, a 6.000 pesos el kilo, que probablemente el alimento más importante del país, también tendríamos esta dificultad. Entonces, yo no sé si como ministerio se han planteado la posibilidad de buscar otra fórmula un poco más quizá eficiente que pueda dar con esta búsqueda de solución, que no incurra en esta excesiva burocracia y que apunte también a tener una mejor cobertura, quizás diferenciada, porque evidentemente alguien muy crónico que tiene acá, incluir al grupo también de personas que están en esta situación de discapacidad que requieren mucho más los pañales y el cuidado, y hacen escara y tienen una estructura de costos de vida muy distinta quizás, que a un recién nacido que puede estar por 2 años en eso, pero lo otro me parece más grave, que atiende una necesidad más prioritaria. Entonces esas preguntas me gustaría dejar planteadas en relación, punto 1, a la estructura de costos burocrática que genera adicional, al tema de que también abre una puerta que no sé si es bueno abrir, en tocar el IVA o que esté relacionado al IVA, es algo que me suena complejo, y a buscar, porque yo entiendo que esta es una necesidad y la comparto, realmente importante, pero buscar una política de foco, de subsidio de foco más eficiente. Eso sería. Diputado Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Me encuentro hoy día reemplazando a la diputada Ñanco, que me solicitó encarecidamente poder estar acá. Saludar por su intermedio al subsecretario y también al instituto, y también a Fabiola, que representa Yo Cuido, que está muy bien representada también en Valdivia, en la agrupación, así que conocemos el trabajo que realizan a través de todo el país. Quiero referirme primero en términos generales, que la solución de problemas, y particularmente lo que estamos discutiendo hoy, reduciéndolo solamente a lo que es pañal y medicamento, necesita una conversación seria cuando desde el gobierno se plantea una solución, o se adopta o se acoge una solicitud de un partido para poder dar solución. Porque cuando hablamos de medicamento y no tenemos en la mesa al MinSal, claramente tenemos una pata coja para poder resolver el problema. Cuando estamos hablando de pañales y no estamos entendiendo la gravedad o la profundidad del problema en relación al tema de los pañales, claramente no estamos atendiendo el problema como se debe. Porque yo quiero referirme particularmente a la presentación, y me voy a referir a lo de medicamentos, porque se ocuparon datos que pareciese que son importantes para justificar la propuesta que tenemos hoy día sobre la mesa. Pero cuando hablamos de que, por ejemplo, el 13,1% de las personas tiene problemas para acceder a medicamentos por su costo, y definimos y no definimos cuál medicamento en particular es el que están teniendo problemas de acceso, claramente estamos generalizando a raíz de un problema que es mucho más complejo.
el gasto de bolsillo no es por la canasta que está involucrada en este proyecto. El gasto de bolsillo son precisamente por los medicamentos que están fuera de la canasta. Entonces, creo que ahí hay un problema en la génesis por parte del gobierno en relación a este proyecto, porque claramente cuando tienes medicamentos que están fuera de la canasta, que además tienen mejor respuesta terapéutica, que es por eso que también son más caros, ¿ya? Estamos obviamente omitiendo una parte importante para resolver el problema. Pero además hay otro problema de fondo que tiene que ver que mientras estamos conversando, y que parece como que es un poco invisible a lo que sucede cuando tratamos de solucionar problemas en el Congreso, es que las farmacias ya se encuentran aumentando los precios de pañales y medicamentos mientras estamos conversando. Entonces, toda esta fórmula que nosotros podemos hacer en relación al IVA ya queda corta, no llega, no sirve y termina siendo irrisoria para el ciudadano cuando finalmente recibe este beneficio, entendiendo el sobreprecio que genera. Eso tiene una explicación súper lógica. En Chile tenemos un modelo único de farmacias que son los que crean el medicamento, lo distribuyen y más encima lo venden. Entonces, cuando ataquemos ese problema, recién vamos a poder resolver el otro problema. Pero hay otro problema también que quiero presentar, Presidenta, que es que si estamos haciendo un proyecto para disminuir el costo de bolsillo de medicamentos que más encima están dentro de la canasta básica que se encuentra financiada por el Fondo de Farmacia que tiene un recorte dentro de los 413.000 millones de pesos que el Ministerio de Salud hoy día recorta. Entonces hay un elemento que no estamos conversando sobre la mesa en relación a este proyecto, y yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social, si va a abarcar este proyecto con la seriedad que dice que va a tener, debe incluir no solamente al Ministerio de Salud, sino que también no ocupar algunos porcentajes de forma bastante, creo yo, no quiero ocupar una mala palabra, pero creo yo que no se ocuparon algunos datos de forma sincera para poder elaborar la solución del proyecto. Eso. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristofanini. Muchas gracias, Presidenta. Agradecerle a los tres expositores por estar aquí presentes y ayudarnos con la tramitación de este proyecto. A ver, vamos por partes. La primera exposición me dejó bastante preocupado. Me parece que hay una cantidad de problemáticas que son súper grandes con respecto a este proyecto. De hecho, me llama mucho la atención que usted decía que existen programas actuales que en vez de hacer una nueva ley podrían fortalecer estos proyectos. Le quería preguntar si es que los podemos enumerar como para tener claro cuáles son estos proyectos para poder darles, digamos, un mayor realce, o sea, potenciarlos en vez de tener una nueva ley. Lo otro es que aquí en algún minuto se habló de que la canasta de medicamentos es desconocida y que no existe data estadística que dé solidez al proyecto. En pos de que esta comisión pueda corregir lo anterior, la pregunta sería, ¿qué información mínima podríamos pedirle o exigirle al Ejecutivo antes de poder avanzar? ¿Qué cobertura de medicamentos, número de personas con discapacidad que usan pañales, suficiencia del presupuesto? ¿Y qué mecanismo distinto al reembolso ex post del IVA aliviaría de verdad la carga de las familias cuidadoras? Y lo otro, que yo, bueno, recién lo estábamos conversando con la Presidenta, que también comparto que es súper importante que haya alguien del MISAL acá y que tengo entendido que ya se realizó la invitación, así que esperemos a que venga alguien para poder hacerle las siguientes preguntas. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Flor Contreras. ¿Ahí? ¿Sí? Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, colega, y por su intermedio a las personas que nos visitan hoy día. Agradecer la exposición de cada uno y mencionar, porque somos el partido que presentó este proyecto de ley, y por eso defenderlo, porque primeramente el impuesto a que tú te mejores es un impuesto canalla, totalmente canalla. Entonces el Estado debe estar ahí cuando tú vas a pagar IVA por mejorarte. Y no es abrir puertas de, como decía acá la persona que vino, que si después tú en algún minuto hay alguna persona que fallece. Es verdad, a lo mejor va a marcar precedentes, pero son precedentes importantes. O sea, ¿qué señal está dando el Estado de apoyo a las familias que no lo pasan bien o no llegan a fin de mes? Eso en primer lugar. Lo otro, que
creo que el problema de lo que estamos discutiendo es la tremenda burocracia que va a tener, cómo vas a cargar una boleta, cómo vas a tener la receta, todo lo que eso va a generar, pero también pienso que eso se podría mejorar creando un sistema nacional de reembolso. Cualquier persona acá que tiene un seguro va a comprar algo y se le reembolsa. Entonces, ¿eso por qué no lo podemos crear para que sea después algo permanente? Que si yo voy a comprar un medicamento que si está en la canasta me descuenten el IVA, sin tanta burocracia entre medio. Y lo otro, pienso, cuando hablan así de que el proyecto es malo, yo sé que tiene muchas falencias, pero debemos partir por algo. Y decirle a la persona de Yo Cuido que estoy totalmente de acuerdo, y fue algo que lo planteamos la vez anterior. Una, cuando se menciona que solo las madres podrán cobrar, eso no debiera ser así, no debiera estar estipulado así, porque hay muchas personas que hoy día están a cargo o tienen los cuidados personales de niños o personas mayores. Eso por un lado, y también mencionamos la otra parte de que deberían estar incluidas las personas con discapacidad. No debiera discriminar este proyecto en ese sentido. Y por último decir que este proyecto para partir tiene un monto que es acotado, que tiene un tope, por eso que digo que debemos partir por algo. Y presentarlo hoy día es porque realmente tiene un costo a las familias que podríamos aliviar en parte. Y pensar que el IVA quizás generó mucha expectativa cuando se dice que habla de pañales y medicamentos, como que va a ser un reembolso en general. Es solamente el IVA. Eso. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gatica. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los colegas, a las colegas, a los invitados. Ofrezco disculpas, llegué un poco tarde al final de las intervenciones. Quiero hacer una intervención en dos planos. Primero en lo político más general y luego en lo más específico. En lo más general, creo que parte de la deslegitimidad de este espacio político del Congreso tiene que ver, en parte, no lo es todo, pero en parte con a veces estos proyectos que tienen un muy buen título, una muy buena carcasa, pero que por dentro no son tan buenos como parecen. Y creo que nosotros también nos tenemos que hacer cargo hoy de este proyecto que ha generado expectativas en la ciudadanía. O sea, hay mucha gente que está pendiente de esto y muy atenta a lo que pueda ocurrir. Y ciertamente, y aquí me paso un poco a lo más específico, este proyecto tiene que ser mejorado. Lo que voy a hablar ahora es con ese afán de que sea mejorado. Yo creo que tiene que haber más financiamiento para este proyecto. Es verdad lo que decía el diputado Kast, que de repente a los economistas no les gusta esta diferenciación en el IVA. Pareciera que los economistas siempre prefieren que sea parejo. Sin embargo, las exenciones existen. Existe la exención a los combustibles. Yo, según estuve revisando el año pasado, costó alrededor de $600 millones la exención de los combustibles en el diésel. Eso es lo que el Estado dejó de recaudar. Entonces, las exenciones existen, solo hay que ver de dónde se saca ese dinero, ¿no? Entonces yo propondría al Ejecutivo que efectivamente pueda inyectar más recursos a esta propuesta para que tenga mayor alcance. Porque acá están quedando fuera personas que debería ir a ayudar a este proyecto, las personas postradas. Pienso en un caso específico, una persona de 40 años que está postrada y que ocupa pañales todos los días, necesita este tipo de ayuda. Que el espíritu de este proyecto dice querer ayudar, pero que no alcanza porque los recursos son finitos. Entonces yo propondría al Ejecutivo que inyecte más recursos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, y me tomo acá de las palabras de Victoria, que alcancé a escuchar en su intervención, que decía que, bueno, debería estar incluido en la ley el listado de medicamentos, o al menos familias de medicamentos que serían incluidas en este proyecto. Yo no dejaría eso para el reglamento. Creo que eso también tiene que ser corregido en este proyecto de ley. Muchas gracias, presidenta. Diputado Guzmán tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los invitados, a la gente del Instituto Libertad. Michael, perdón. A don Gabriel y a doña Victoria. Yo lo dije en la intervención anterior, yo encuentro que este es un buen proyecto de ley
que va en ayuda directa a las familias que más lo necesitan en nuestro país. Si bien es insuficiente, eso lo señalamos, especialmente por lo que señaló doña Victoria Orellana, ¿cierto?, con respecto a ese gran grupo de personas que quedan exentas, que no están dentro de este proyecto de ley, que son las personas que por razones que sean, ¿cierto?, tienen que ocupar pañales, y lo señalé también en la intervención anterior, no solamente pañales, hay sabanillas, hay toallas húmedas, hay pasta Lázar, por ejemplo, que es algo que se utiliza generalmente cuando las personas tienen irritación o necesitan ser protegidas. Hay distintas cosas, digamos, que van incluidas dentro de la necesidad de utilizar pañales que hoy día no lo incluyen. Y yo creo que es importante revisarlo. Estamos en un periodo de iniciación, digamos, de la discusión de este proyecto. Yo creo que tratarlo de malo como tan a rajatabla en un principio, yo creo que estamos partiendo la discusión. Esta es la segunda sesión que tenemos de este proyecto, de muchas más probablemente, Presidenta, ¿cierto? Y sería muy bueno que se pueda incluir también al Ministerio de Salud por todo lo que ustedes señalaron. Y ahora, yo sí soy bien honesto en decir que yo, primero, no creo en la fijación de precios. Yo no creo que eso sea una alternativa, digamos, para darle solución a las familias. Creo que en ninguna parte del mundo eso ha funcionado. Todo lo contrario. Y tampoco creo que la canasta tenga que estar incluida dentro de la ley. Yo creo que hay que tener cuidado, porque los medicamentos están en constante revisión. La tecnología, vemos los antibióticos, los psicotrópicos, etcétera, generalmente van cambiando mucho, y que estén, digamos, dentro de la ley lo hace engorroso después del momento de ir cambiando. ¿Ya? Creo que, y por eso que de todas maneras me gusta que esté, digamos, dentro del reglamento. Ahora, obviamente que hay que revisar bien qué medicamentos están. Yo creo que doña Victoria dio en el clavo en el sentido que pasa con los medicamentos que sí hoy día cubre, digamos, el sistema de salud, cómo conversan, digamos, esos dos grupos de medicamentos. Obviamente entendemos que, y bien lo señaló ella, que el ibuprofeno no es, digamos, o el paracetamol lo que estamos buscando, ¿cierto? Porque hoy día, gracias a la ley de medicamentos genéricos impulsada por el presidente Piñera, entendemos que hoy día en ese tipo de medicamentos son muy baratos, y los podemos conseguir no solamente en las farmacias establecidas, sino que también inclusive en otro tipo de dispensadores de medicamentos. Así que yo creo que estamos en un periodo inicial. Yo esto lo miro con buenos ojos. Creo que es una muy buena iniciativa del PDG. Los felicito a las dos diputadas que están acá, que hayan dado el punto en este proyecto. Y yo creo que tenemos que seguir discutiéndolo, mejorándolo, y que el gobierno le haya puesto, no urgencia, ¿cierto? Suma urgencia, lo hace que la discusión sea más rápida. Y eso se hace también, digamos, para que no se convierta, digamos, en estas discusiones eternas en el Congreso, que podemos estar 6 años discutiendo cómo esto se va a mejorar, sino que sea rápido y podamos, obviamente, tomarnos el tiempo necesario para poderlo mejorar, discutirlo seriamente, pero sí, digamos, discutirlo ojalá durante este año y poderlo sacar. Es evidente que las familias hoy día lo están pasando mal. La herencia que hemos recibido no es de las mejores. Tenemos una tasa de cesantía tremenda. Hay familias que llevan años gastando en medicamentos y en pañales, que es algo muy caro, y lo sé por experiencia propia, que es algo que realmente le pesa a las familias, especialmente a las familias que cuidan, ¿cierto? Obviamente a familiares, incluso vecinos, como dijo Victoria, que eso es una realidad. Y nada, pues yo creo que tenemos que seguir discutiendo esto y mejorarlo, obviamente. Esto es un primer paso. Y yo creo que tenemos el ánimo para eso. Yo creo que esto es transversal acá en esta comisión. Así que eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristofanini. Muchas gracias, Presidenta. Es una pregunta corta con respecto al artículo 5 que usted mencionaba, y con justísima razón.
que esto se refiere que que el proyecto otorga el beneficio de los pañales infantiles específicamente a las madres. Yo creo que eso también es un graso error. Como pregunta, ¿usted considera, por ejemplo, que si es que reemplazamos esa expresión por cuidadora, persona cuidadora acreditada, se resuelve el problema? ¿O ustedes ven que hay otras barreras, por ejemplo, administrativas o de información, que la sola corrección del lenguaje, digamos, en el artículo no salvaría? O sea, si le modificamos básicamente el nombre madre a persona cuidadora acreditada, ¿usted cree que en línea correcta ayudaría? ¿Hay que ser bastante más específico? ¿O cómo lo ve usted? Esa va a ser la pregunta. Le vamos a dar la opción. Tiene la palabra la diputada Valentina Cáceres. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario, a Victoria, quien es de la organización Yo Cuido, y a las organizaciones que han sido parte de este debate. Y déjeme decirle que este proyecto lamentablemente llega con más dudas que certeza. Se anuncia como una ayuda para las familias, pero ni siquiera conocemos elementos esenciales para evaluar si realmente cumplirá su objetivo. Porque cuando hablamos de medicamentos y de pañales, estamos hablando de necesidades básicas, no de beneficios opcionales. Partamos por lo más básico. Todavía no sabemos qué medicamentos estarán incluidos en este beneficio, cuáles serán, bajo qué criterios se definirán. ¿Estarán considerados los tratamientos crónicos que mes a mes golpean el presupuesto de miles de familias? Resulta difícil tomarse en serio una política pública cuando uno de sus aspectos centrales sigue siendo una incógnita. Tampoco se entiende por qué se pretende dejar fuera a miles de familias, es decir, por ejemplo, las personas menores de 65 años que utilizan pañales por discapacidad, enfermedad o dependencia. La necesidad es exactamente la misma. Excluirlo no es solo arbitrario, sino profundamente injusto. Además, el proyecto parece estar diseñado desde una oficina de Santiago y no desde la realidad del país. Habla de boletas electrónicas y trámites digitales, ignorando que en muchas zonas rurales la conectividad sigue siendo un problema. Sin mecanismos alternativos, habrá personas que quedarán fuera de este beneficio por el simple hecho de vivir lejos. Lo que decían mis colegas en relación al artículo 5 de la ley, que nombra taxativamente que solo madres podrían acceder a este beneficio. ¿Qué sucede con las personas cuidadoras? ¿Qué sucede con los padres? ¿Qué sucede con los niños y niñas que se encuentran bajo tutela del Estado? De un dato no menor, presidenta, por su intermedio, me gustaría preguntarle al subsecretario cuál va a ser la metodología de trabajo de la mesa que se creó con representantes de los diputados y diputadas que componen esta mesa, porque el día viernes sesionó. Y la verdad es que mi equipo quedó con más dudas que certeza. Déjeme decirlo nuevamente, porque aquella persona que fue representante del ministerio desconocía absolutamente qué medicamentos componían la canasta básica y no hablaba de paracetamol y ibuprofeno. Y eso me preocupa profundamente. Y un dato no menor, vuelvo a lo mismo. Si el gobierno piensa regalarle 4.000 millones de dólares al 1% más rico, yo creo que se puede hacer un esfuerzo para inyectar más recursos y ampliar estos 100 millones de dólares que piensa entregarle a las personas que pertenecen al 80% del registro social de hogares. Diputado, por favor, no me diga que no, porque yo sé que se puede hacer este esfuerzo. Y para terminar, presidenta, por su intermedio, este proyecto necesita mejoras sustantivas. Las familias merecen soluciones serias, no anuncios incompletos ni políticas públicas improvisadas. Yo entiendo que el espíritu de esta ley, los esfuerzos que llevó a cabo el Partido de la Gente era para mejorar claramente la calidad de vida de los chilenos y chilenas, y no para estar entrampado en esta discusión cuando se piensa en principio que en el caso de los medicamentos la devolución sea de tan solo 3.000 pesos que van a llegar después de 2 meses y se presenta la boleta electrónica. Basta de burocracia para los chilenos y chilenas. He dicho. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Carvajal. Sí. Ya. Bueno, primero saludar por supuesto a nuestros invitados, Victoria, Michael, al subsecretario y la bienvenida a la ministra. Mis puntos, presidenta, van enfocados a lo que decía también por su intermedio mi colega Sebastián, en cuanto a la incongruencia que hay entre los artículos número 5 y número 11, en cuanto a que establece que las madres y niños y niñas de hasta 24 meses se refiere solamente a mujeres, ¿cierto? Y en el artículo 11 habla de las sanciones, establece como agravante invocar la calidad de guardador o tener un cargo al menor, y si la ley penaliza al guardador fraudulento es porque el guardador legítimo podría recibir el beneficio, pero el artículo 5 lo cerró nuevamente exclusivamente a las mujeres, a las madres. Entonces se podría asumir, por lo tanto, que el beneficio es extendido y no solo para madres, y sin perjuicio de ello, es al menos raro que solamente haya quedado circunscrito en el beneficio en el artículo número 2.
ahí hay algo que revisar en cuanto a los artículos. En la dificultad excesiva de la delegación, estamos llevando todo al reglamento, toda la sustancia de la política pública que define el reglamento, no define, como decía por su intermedio nuestra invitada Victoria, la cantidad, el articulado de medicamentos que entran, cuáles son las patologías crónicas que van a cubrir, ni los precios de referencia. Esto, por supuesto, es que genera incertidumbre jurídica y deja la ley sujeta al arbitrario político técnico de los 4 ministerios que hemos estado conversando. Adicional, existe un remedio de carácter genérico que comentaba mi colega por su intermedio, presidenta, que son los que se entregan de manera gratuita. Fuera de eso, existe un plazo excesivo por el monto que no es no tan alto como reembolso. El artículo 7 dispone el pago al mes subsiguiente a aquel en que los reembolsos hayan sido solicitados y aceptados. Para una familia del 80% más vulnerable, financiar el 100% del gasto en medicamentos y pañales hoy, para recibir el equivalente entre 45 y 60 días después. Esto dice que el beneficio alivia el gasto, no llega al momento que la gente hoy día lo está necesitando en nuestro país, sobre todo considerando con una espera de cerca de 2 meses. Fuera de eso, hay un riesgo inherente al proyecto entre el problema de la burocracia en el artículo 3 y 4, que exigen que el IPS coordine con el Servicio de Puesto Interno para verificar que la boleta electrónica individualice los pañales o medicamentos. ¿Qué pueden provocar esto? Y lo vimos la semana pasada, o en la sesión pasada, es que el comercio minorista muchas veces no tiene la formalización y no sale individualizado lo que significa el código barra o la glosa específica de la unidad. Además, que el Estado deberá cruzar millones de líneas de boletas electrónicas mensualmente con recetas médicas electrónicas vigentes en el artículo 4, el riesgo del colapso informático, por supuesto, o el retraso en los pagos del IPS es altísimo. Además, existe una exclusión digital y geográfica. Aquí hablamos del beneficio de los adultos mayores, pero también tenemos los adultos mayores que en el artículo 5 que residen en zonas rurales o extremas, como por ejemplo en mi región de Tarapacá, está la provincia de Altamarugal, que hoy día no tienen internet. Hay comercios que no presentan boletas, como le hablaba recién. Por eso sería bueno aclarar cuántas personas mayores de 65 años cuentan con este tipo de instrumentos. La captura del mercado y el posible efecto inflacionario lo comentaba también mi colega, el diputado, a través de su intermedio, presidenta, que por supuesto no hace la incertidumbre de los valores que hoy día están aumentando, y eso está generando cierto pánico. Y después el efecto fiscal. Hablamos del artículo 6, que impone un límite de $100 millones anuales para el primer año. Si hacemos un ejercicio matemático simple, apuntamos que el 80% más vulnerable de la población, o sea, 14 millones de personas, si solo el 10% de esa población, 1.4 millones de personas, utiliza este beneficio recurrente entre lactantes, adultos mayores con incontinencia y enfermos crónicos, el presupuesto anual por persona sería escaso de $70 anuales, o sea, 5.000 pesos mensuales por beneficiario, y sin incluir que en el artículo 9 explica que el diseño operativo de medicamentos deberá ajustarse dinámicamente para resguardar el límite fiscal, y el artículo 4 habla de criterios de ajuste a los beneficios máximos. Esto significa que si el programa es un éxito y mucha gente lo usa, el Estado puede recortar el monto de reembolso el próximo año. Bueno, finalmente aquí existe un montaje de infraestructura gigantesco en la fiscalización cruzada entre el Servicio de Puesto Interno, el IPS, el Ministerio de Desarrollo Social y el MinSal, que todavía está ausente en esta mesa, para entregar un reembolso potencialmente licuado y variable que genera dudas legítimas sobre la eficiencia del gasto público. Creo, al igual que mi colega anteriormente, que hubiera sido más eficiente una exención directa del IVA en los productos antes mencionados, o un subsidio directo, como por ejemplo vías de transferencia. Así que la verdad que me sumo a las palabras de algunos colegas y de nuestros invitados, que el proyecto hoy día genera más incertidumbres que beneficios. La idea es buena, pero el proyecto es malo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Antes de comenzar con la ronda de respuesta a nuestros invitados, le quiero dar la bienvenida a la ministra, que viene desde otra comisión y que quiso estar presente hoy día con nosotros de acuerdo a la invitación que... Ministra, le doy la palabra para poder aportar en este debate. Ahí está. Voy a pegar un poquito más. Bueno, primero disculparme, hoy día estaba citada otra comisión, así que estuve exponiendo y llegué un poco tarde también y no pude escuchar las posiciones que han expresado en esta comisión.
Sí, reafirmar la voluntad del Ejecutivo de poder trabajar colaborativamente en las distintas diferencias que puedan existir, preocupaciones. Sin duda para nosotros como ministerio es fundamental que los beneficios puedan tener una implementación adecuada, que no generen incertidumbre, sino que faciliten la vida cotidiana de las personas. Ese es nuestro foco de trabajo. Y también proveer de información al Ejecutivo y al Poder Legislativo con quiénes serían los beneficiarios, que es lo que hizo el subsecretario. Por lo que todo lo que podamos avanzar en esa línea, cuenten con nosotros y poder escucharlos, porque si bien la contraparte técnica es el Ministerio de Hacienda y su mesa de trabajo, en la cual han comenzado a participar, creemos que entre todos finalmente podemos lograr el impacto deseado. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, ministra. Le doy la palabra para poder responder a la señora Victoria Orellana y luego le damos la palabra a la Fundación Instituto Libertad, perdón. Sí, y luego al subsecretario. Bien, muchas gracias. Me preguntaron específicamente si el cambio de... Bueno, específicamente si el cambio de palabra de madre a otra que fuera más representativo nos parecería adecuado. Yo pienso que evidentemente, o sea, se ha planteado bastante como crítica y como opinión esta visión, digamos, de familia que es madre con hijos, y sabemos que la realidad de nuestro país es bastante más diversa. Evidentemente que en ese punto es algo que hay que corregir, debería corregirse, y corrigiéndose está bien, pero el problema del proyecto de ley no es ese. Ese es como que le faltara un punto y coma por aquí y por allá, digamos. El problema real de este proyecto es los grupos que quedan fuera. Son los grupos principalmente personas con discapacidad que requieren el uso de pañales, que requieren medicamentos, por supuesto que no estén cubiertos por otros programas. Y ese es el gran problema, y esa es la gran falencia, que no haya datos suficientes, que no esté en MinSal para decir qué medicamentos sí, qué medicamentos no, ver cuánto va a afectar. Y también hay algo que yo no mencioné, pero que sí se ha hablado aquí y nos llamó también bastante la atención, es la excesiva burocracia que implica este proyecto para poder dar un beneficio realmente tan escuálido a la familia. Porque para que te devuelvan 5.000 pesos va a haber que montar una tremenda estructura que efectivamente que reciba las boletas, que analice las boletas, que valide los certificados médicos para ver si la persona usa o no usa pañal, cuántos pañales usa, cuántos medicamentos usa. Realmente yo creo que sería súper importante que también pudieran escuchar a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, quienes se van a tener que llevar la pega encima de poder implementar esto. ¿Qué les parece a ellos? Yo creo que es una opinión también relevante para aportar y sumar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al director ejecutivo del Instituto Libertad. Muchas gracias, presidenta, y también para responder algunas de las preguntas que han salido acá, y por supuesto también saludar a la ministra que se incorporó a esta comisión y agradecerle su presencia. Me parece importante reforzar que este proyecto incorpora una sobreregulación y una burocratización del beneficio. Y eso es importante, porque aquí ya se ha separado lo que es el problema de fondo, en el cual estamos todos de acuerdo, y el mecanismo que aquí se está planteando regular. La canasta fijada con ítems y precios en el reglamento genera una sobrerigidización. Además, se está regulando sobre quiénes específicamente pueden recibir el beneficio, y esto está radicado en ley y no en un programa social que sería de manejo del Ministerio de Desarrollo Social año a año en la ley de presupuesto. Para responderle a usted, diputado, por su intermedio, presidenta, diputado Cristofanini, hay mecanismos que ya existen, y solamente para nombrar dos. Uno es el bolsillo único o bonos que se pueden recibir. Uno de ellos fue anunciado con mucha fuerza por el presidente Kast en su cuenta pública. Entonces, no estoy tampoco saliendo acá de un marco de lo que ahí está expresado, en el sentido de que hay un bono por hijo, y que me parece importante reforzar de que es un bono por hijo en que la discusión ya se está viendo el tema del límite fiscal. Entonces,
por su intermedio, Presidenta, también aludir a los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Desarrollo Social y la ministra aquí presente para fortalecer el apoyo a las familias, y acá estamos gestionando otros mecanismos y finalmente fiscalmente todo compite. Y al mismo tiempo también hoy día se entregan por vía de consultorio, y estoy de acuerdo en que ahí hay ciertas brechas en las cuales no todos tienen la misma capacidad de entregar, pero a través de los consultorios se entregan las leches en polvo, se entregan pañales, se entregan medicamentos, y uno puede reforzar ese medicamento que ya existe en coordinación con salud y también teniendo datos certeros respecto a cómo se entregan y dónde están las reales brechas. Y todo esto es en apoyo a la gestión del Ejecutivo y mediante decreto y no necesariamente a través de una legislación nueva. También para hacerme cargo de su pregunta o consulta, diputada Contreras, por su intermedio, Presidenta, es el interés total del Instituto Libertad y también del mío personalmente que se avance en un proyecto que ayude de manera rápida y efectiva a esta necesidad, pero los plazos, los mecanismos, los gastos administrativos, creemos el bajo impacto que tiene esto finalmente en el bolsillo de las personas y la sobreregulación que está expresada no habilitan a una solución al problema de fondo. Y al mismo tiempo esto se asocia a que el proyecto está radicado en una lógica de Hacienda y por lo tanto el punto respecto a que esto sería finalmente, aunque no es, pero es una gestión finalmente respecto a un impuesto, se revela y por lo tanto un mecanismo de apoyo social obviamente tal vez no es la mejor vía por ese camino, sino que tal vez, y esto creemos que es la conclusión al menos de nosotros, es que mediante el compromiso, si es que pudiera ser así, de ustedes como comisión, de la ministra de Desarrollo Social, de la ministra de Salud, poder convocar rápidamente a una mesa de trabajo que sume más información y genere un nuevo proyecto que incorpore todos estos factores y al mismo tiempo le dé un enfoque social a la solución y no de tributación. Y en ese sentido creemos que podríamos contar con una solución más al detalle, que le quite peso estatal, fiscal, perdón, peso burocrático a la solución y que finalmente pueda llegar de mucho mejor manera a las personas, que es el objetivo de todo en esta mesa. Así que eso es, y muchas gracias por su tiempo, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio responder algunas de las preguntas. Yo también aclarar de que este es un proyecto bueno que envió al Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Trabajo. En el fondo yo complementé, tal como dijo la ministra, un poco hablando acerca del diagnóstico, de lo necesario, que el problema efectivamente existe, nuestro rol especialmente en identificar la elegibilidad de los futuros beneficiarios. Pero más allá de eso, entiendo que el subsecretario de Hacienda en la sesión pasada se comprometió también a avanzar en cómo poder mejorar este proyecto de ley. Yo creo que acá hay mucha información, muchas nuevas comentarios que yo creo que van a servir justamente para eso. Indicar que ya la semana pasada entiendo que los asesores de los diputados están en conversaciones para ver cómo se puede avanzar en mejoras considerando los temas que han salido acá. Justamente una de las interpelaciones acerca del tema de la discapacidad, yo creo que es un tema que tenemos que conversar con Hacienda, potencial incorporación de alguna forma, especialmente considerando lo que comentaba la señora acá, Victoria, correcto. Entonces ese es un tema que yo creo que es relevante de levantar, pero eso, es justamente que yo creo que está la idea de avanzar en mejora del proyecto de ley en lo concerniente que se ha conversado acá. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. ¿Cede la palabra? Diputado Kass. Sí, bueno, darle también la bienvenida a la ministra que se suma. Me pregunto yo si es que han evaluado la posibilidad, como se ha hecho respecto al cupón de gas o ahora lo vi también en la pesca artesanal, que se está dando un subsidio directo, poder considerarlo, porque evidentemente el espíritu de esto es que vaya a medicamentos o a pañales. Entonces un voucher con nombre y apellido, pero con un monto que tenga un impacto mayor en las familias y que no implica a su vez el mismo costo burocrático de implementar algo que va a tener el mismo valor que el Ministerio de Ciencia o algo así. Entonces 830 millones de
de peso en solo implementar el mecanismo. Siento que podría ir esa misma cantidad de dinero al mismo bolsillo de la familia, con mecanismos que ya existen. El mismo, no sé, cupón de gas o algo así, pensaba yo podría tener un impacto mayor. Diputado Fernández, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar también a la ministra por su intermedio. Bienvenida a la comisión. Yo voy a insistir en algo que quizás no dejé tan claro en la primera intervención. Yo creo que para quienes pusieron la idea sobre la mesa con la legítima intención de ayudar a la ciudadanía con lo que significa un proyecto de esta envergadura, porque estamos hablando de pañales y medicamentos en términos genéricos, creo, voy a partir por lo más básico, creo que los montos que están asociados en el guarismo que se ocupa, por lo menos en la primera presentación que nosotros tenemos acceso, son insuficientes en cuanto a tope, a monto. Y eso está ligado directamente al último que mencioné en mi primera intervención, que tiene que ver con que las farmacias, hoy día, que son los principales proveedores junto con los supermercados, pero las farmacias que incluyen tanto medicamentos como pañales y los supermercados con respecto a los pañales, los precios están constantemente a un arbitrio que decidan ellos finalmente cuál precio poner, particularmente los medicamentos. El medicamento puede subir de un día a otro, insisto, porque en Chile tenemos el problema que quienes generan el medicamento, quienes lo distribuyen y quienes lo venden son la misma. Cruz Verde es el ejemplo claro sobre ello. Pueden subirlo sin ningún problema. Entonces, el guarismo se vuelve insuficiente para resolver ese problema. Y yo creo que lo otro que hay que definir urgentemente es que cuando hablamos de medicamentos, porque hablamos de medicamentos, hablamos de algo muy grande. Vamos a referirnos a los medicamentos del gasto de bolsillo que están fuera de las canastas básicas. Vamos a generar una nueva canasta asociada al gasto de bolsillo, porque yo insisto que los que están incluidos en las canastas que hoy día atiende la atención primaria de salud, la red secundaria y la red terciaria, están cubiertas. Están cubiertas para el 80% del registro social de hogares. Son gratis, las brechas son otras ahí. Entonces, estamos cubriendo, más encima, se habló de crónico con ibuprofeno, solo un dato técnico que no puede ser ocupado más de 3 días porque si no van a estar con dolor de guatita. Pero es importante entrar en esas definiciones porque no es solamente una definición técnica, define también políticamente el costo de esta medida, define políticamente la acción por la cual la vamos a llevar adelante y define políticamente la decisión cuando vayamos avanzando en esta discusión. Eso. Muchas gracias, diputado. Diputada Cáceres, antes de darle la palabra, le voy a dar la palabra. Yo debo pedirles disculpas a usted, presidenta, a toda la comisión, de ministra, subsecretario. Debo retirarme y si saliera alguna consulta referida a nuestra presentación, quedamos pendientes de responderla y obviamente abiertos a seguir colaborando con todos ustedes para el proyecto y lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Diputada Cáceres, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a insistir por su intermedio en mi punto anterior en relación a poder conocer la metodología empleada en la mesa técnica que se formó, que sesionó por primera vez el viernes anterior, porque vemos que no existe una metodología, no existen plazos, no entendemos el funcionamiento tampoco. Entonces nosotros destinamos tiempo, destinamos personas que son pagadas por este congreso y la verdad es que, siendo muy honesta y muy respetuosa, en mi equipo personal sentimos que fue una pérdida de tiempo porque en detalles tan básicos en la discusión de este proyecto de ley, como es entender aquellos medicamentos que componen la canasta básica y no estaban hablando de paracetamol, para mí es una falta de respeto al resto de todos los equipos que nosotros disponemos. Entonces, presidenta, voy a insistir en ese punto por su intermedio para poder hacer las consultas al subsecretario y también a la ministra, a quien aprovecho de saludar. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Kunzman, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Insistir en uno de los puntos que señalé anteriormente en mi intervención y que estamos partiendo con la discusión de la ley, como insistir en eso, digamos. O sea, esta es la segunda vez que se discute este proyecto de ley en esta comisión.
Partimos el lunes pasado, ¿ya? Y tratar de ver el vaso medio lleno, ¿ya? No medio vacío. Yo creo que estamos partiendo, creemos que tenemos toda la disposición para mejorar este proyecto de ley, que tiene un sentido extraordinario, ¿cierto? Que todos compartimos y que han habido comentarios, ¿cierto? Críticas que compartimos de forma transversal, que yo no he visto que ningún diputado de los que ha intervenido acá no haya señalado con respecto a quién es, digamos, en lo que salía en el artículo 5, me parece, de la ley, con respecto a las madres, padres o personas que están responsables de las personas, ¿cierto? Tenedores o como sea. Lo de las boletas electrónicas, que es algo que yo señalé en la intervención en la comisión anterior. Acuérdense que esa boleta tiene que ser específica, tiene que estar desglosada, ¿cierto? Y generalmente cuando uno compra, generalmente cuando uno paga con tarjeta o Transbank o cualquier otro aparece el monto nomás, no aparece desglosado. Eso yo lo señalé en la comisión anterior. Y también con las recetas electrónicas. No todo el mundo utiliza receta electrónica. Sería muy bueno que todos utilizaran, pero sabemos que no. Especialmente las personas que somos FONASA. Muchas veces en la atención pública no recibimos receta electrónica, sino que todavía está esa receta hecha a mano que nadie entiende, solamente los farmacéuticos. Y eso también yo creo que puede ser una traba, y lo habló, no sé si fue el diputado Fernández, con respecto a el impedimento que le genera a personas del mundo rural, ¿cierto? Que muchas veces, o la diputada Cáceres, ¿cierto? Y eso también es una complicación, y lo hemos hablado y lo hemos señalado así. Por eso que nosotros pedimos a la comisión anterior que pueda venir el director del IPS, que va a ser el IPS el que va a estar a cargo, digamos, de gestionar este beneficio, ¿cierto? No el Ministerio de Desarrollo Social. Y la presidenta, de forma muy astutamente, por decirlo de alguna manera, dijo: invitemos a todos los que nosotros estemos disponibles a invitar, ¿cierto? Para que este proyecto se mejore. Lo señaló usted en la comisión anterior, lo ha repetido acá también, en esta misma, por eso que ahora va a invitar al Ministerio de Salud, ¿cierto? No sé si a la ministra, ojalá la ministra o algún subsecretario, para que puedan venir a complementar este proyecto. Yo creo que estamos en un muy buen pie de inicio, porque tenemos toda una disposición de que esto avance, de que esto se mejore, pero veamos el vaso medio lleno. Lo que nosotros queremos es ir en ayuda a las familias que hoy día llevan años sufriendo con esto, desembolsando muchos recursos, y estamos viendo de qué manera lo podemos hacer mejor. Y yo creo que esa debe ser la disposición de todos nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le cedo la palabra a la ministra o subsecretario para responder las preguntas. Le cedo unos segundos del micrófono. Bueno, agradecer todos sus comentarios, decir que respecto a lo que mencionaban sobre la metodología de trabajo, nosotros, si quieren, podemos levantar con el Ministerio de Hacienda cuál va a ser ese mecanismo que ellos están hoy día dirigiendo, liderando. Y nuevamente, nuestra apertura a escuchar, a que esta comisión pueda llegar al mejor resultado posible. Ese es justamente el foco que tiene nuestro ministerio. Nosotros tenemos una expertise en la implementación de este tipo de políticas. El cupón de gas que se ha implementado ahora, pero también el beneficio y el proyecto de ley que nosotros presentaremos prontamente de los 30.000 pesos por hijo, también tiene un carácter probablemente que está en conversación de bolsillo electrónico, por lo que estamos muy abiertos a conversar y a plantear nuevamente con antecedentes técnicos toda la expertise para lograr el resultado que todos esperamos, que es aliviar a las familias en un momento muy complejo de costo de vida, y que esto tenga un impacto deseado. Eso es todo por ahora. No sé si por su intermedio, presidenta, el subsecretario quiere complementar con algún punto o no. Muchas gracias, ministra. Bueno, me voy a dar la palabra.
He escuchado con atención a cada uno de mis colegas, los diputados, en referencia a este proyecto de ley. Efectivamente, estamos iniciando la discusión. Esta es la segunda sesión que tenemos. El día viernes sesionó la mesa técnica. Entiendo yo que hubieron, en este caso, poca información o no relevante frente a esto. Pero yo hoy día les quiero solicitar, y tal como lo hablamos en alguna de las sesiones, la Comisión de Desarrollo Social creo que es una de las comisiones que no tiene color político, que aquí tanto izquierda como derecha y el centro debemos trabajar de manera transversal, porque hoy día el proyecto de ley, si bien es cierto, para algunas opiniones es nulo, hoy día es un peso que va a llegar a las familias chilenas, cada peso que duele y que cuesta, y que hoy día muchos de nosotros vemos esa realidad, sobre todo en la parte rural, sobre todo en la parte cuando somos mamás, sobre todo cuando se tiene personas que cuidar. Por lo tanto, hoy día, y sin perjuicio de todo lo que hemos hablado, desde el inicio de esta discusión, está abierta la posibilidad de ya poder presentar indicaciones. Este proyecto de ley, entre todos, lo debemos mejorar y debemos poder sacarlo a la luz, porque esto no va en beneficio de nosotros, va en beneficio de las familias chilenas y de los niños y de las personas también que lo necesitan. Por lo tanto, aquí les pido el compromiso a todos. Vamos a trabajar. Yo como presidenta me he comprometido a que esto sea lo más ecuánime, de que esto sea lo más transparente, y también les he permitido a todos los que han querido invitar personas para que nos vengan a exponer de manera libre, para que también podamos tener las visiones de los distintos actores de todo esto que estamos haciendo. Así que terminando con esto, le quiero pedir el acuerdo a la mesa para que en la próxima sesión podamos invitar al MinSal para que pueda venir a exponernos con respecto a los medicamentos a la canasta. ¿Tengo el acuerdo de la comisión? Perfecto. Acuerdo. Entonces, pasamos a los puntos varios. Les comento, diputados. Tenemos varios invitados ya. La próxima semana tenemos ya confirmados 2 invitados de la diputada Macías y vamos a invitar al MinSal. Por lo tanto, ya los plazos se nos están acotando. Tenemos sí el compromiso del Ejecutivo de poder renovar la urgencia, pero a ello nos quedaría una sola fecha más para invitados. Por lo tanto, hoy día les quiero solicitar que no tomemos acuerdo todavía con respecto al IPS porque ya estamos copados con invitados. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Pero cuando la renueve, hacemos la invitación hacia el IPS. Porque ya tenemos el próximo lunes copado con los 2 invitados de la diputada Macías, más el Ministerio de Salud. Esto para hacerlo lo más ecuánime y lo más transparente, también equitativo por la comisión. ¿Les parece? ¿Sí? Oh, acordado. Ministro, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, Presidenta, comentarles que desde el Ministerio de Hacienda ellos manifestaron la disposición del subsecretario Juan Pablo Rodríguez a participar en la próxima sesión, por si, en caso que sea útil. Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la palabra. Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.